Otro tipo de ecuaciones son las ecuaciones diferenciales exactas, en donde, pues si nosotros vamos a revisar a un libro, lo que se va a encontrar es que se tienen ecuaciones escritas de esta forma: una función m por una función m en términos generales que depende de x y de y, que multiplica la diferencial de x, más una función n que igual es función de ambas variables en términos generales que multiplica la diferencial de y. Y en este caso vamos a tomar que la x siempre va a jugar el papel de la variable independiente, o va a tomar el papel, y la y es la variable dependiente. Y este comentario viene a colación porque a veces no hablaremos nada más de x y de y, sino pueden hablar de cualquier otra variable: la velocidad, la temperatura, la presión, no sé, de otros tipos de variables físicas, y que tratemos de distinguir primero quién es la variable independiente y quién es la variable dependiente. Bueno, en ese sentido, una ecuación diferencial es exacta cuando la parcial de la función m, que está multiplicando la diferencial de la variable independiente, cuando obtenemos la parcial de la diferencial con respecto a la variable dependiente, ahora sea igual a la parcial de la función n con respecto a la variable independiente. Si estas dos funciones, si las derivadas de estas dos funciones son iguales, quiere decir que se tiene una ecuación diferencial exacta. Esto nace, esto es una repercusión de tener una solución que es f de x y de y, que está igualada a una constante. Si esta función, si nosotros queremos obtener la ecuación diferencial, lo que se tiene que hacer es derivar dicha función con respecto de x por el diferencial de x, más derivar la función con respecto de y por la diferencial de y esto al derivar a la constante se obtiene un 0. Como se puede ver, esta derivada de f con respecto de x vendría representando a la función m, y esta derivada de f con respecto de y vendría representando a la función n. Si yo vuelvo a derivar m, o más bien si derivo m con respecto de y, lo que obtendría es una segunda derivada de f con respecto de x y con respecto de y. Y si yo derivo a n con respecto de x, lo que se obtendría es la parcial de f con respecto de x y con respecto de y. Y esto tiene que ser igual. Esto es de donde surge que las ecuaciones diferenciales sean exactas. Entonces, cuando las ecuaciones diferenciales son exactas, pues ya tenemos que la función m es igual a la derivada de la solución, o la de función solución con respecto de x. Y también sabemos que n es igual a la derivada de la función parcial con respecto de y. Y esto nos va a ayudar a resolver el problema. Sería más fácil verlo con un ejemplo, y vamos a proponer uno en donde, en primer lugar, vamos a proponerlo desde que la ecuación diferencial generalmente, cuando se genera, está en estos términos y no está acomodada como nos pide, o como podemos evaluar si es una ecuación diferencial exacta o no es exacta. En algún otro video ya, particularmente en el de las funciones homogéneas, ya se había puesto este mismo acomodo, en donde se había visto que esta era la función de m y esta es la función n. Bueno, la parte de arriba es menos la función m. Pero vamos a reescribir esta ecuación para ordenarla en términos de que podamos evaluar, o se puede evaluar, si es una ecuación diferencial exacta o no es una ecuación diferencial exacta. Y solamente es álgebra lo que se tiene que hacer para dejar escrito la ecuación en esos términos. Entonces
lo que está dividiendo de ambos lados de la igualdad pasa multiplicando, y por último el término de la derecha de la igualdad se pasa del otro lado. Y con esto ya lo tenemos como nos marcaría un libro de ecuaciones diferenciales, en donde se puede identificar que esto sería la función m y esto otro sería la función n, que en términos generales puede depender de las dos variables, aunque en este caso la función m solamente es función de la variable dependiente. Para evaluar que esto sea una ecuación diferencial exacta, se obtiene la parcial de m con respecto de y, que en este caso es un 1. Se obtiene la parcial de n con respecto de x, que en este caso es un 1, y por lo tanto podemos decir que es una ecuación diferencial exacta. Entonces, ¿cómo se resuelven este tipo de ecuaciones? Y el secreto de la solución está dado por estas dos expresiones. Como ya sabemos que es una ecuación diferencial exacta, podemos determinar que su solución está dada a través de estas dos expresiones. Entonces, vamos a pegarlo aquí. Y la función que es, pueden iniciar con cualquiera de las dos funciones. Esto ya depende de cuál les parece más sencilla de resolver, pero se puede iniciar con cualquiera de las dos. Y lo que se voy a hacer en este caso es empezar con m, que es igual a la parcial de la función solución con respecto de x. Esta es una ecuación separable, la y funcionaría como una constante, entonces aquí quedaría y diferencial de x, y esto es diferencial de la función. Integro de ambos lados de la ecuación, integro. Y aquí voy a tener y de y por x es igual a la f, pero recordemos que no son derivadas ordinarias, sino son derivadas parciales. Y entonces, aquí yo lo que tengo que agregar no es una constante, sino lo que se tiene que agregar es una función de la variable que no estaba considerada dentro de la diferencial. Es decir, esta función solución es igual a y por x más una función de la variable dependiente en este caso. Una vez que hicimos este paso, lo que sigue sería, ya conozco de alguna forma cuál es la función solución f, nada más me falta determinar cuál es la función g que depende única y exclusivamente de y. Y entonces yo conozco cuánto vale n, que para el caso de mi problema n es igual a x más 2y, y esto es igual a la parcial de mi solución con respecto de y, que ya la conozco. Entonces ahora vamos a obtener la parcial. Esta parcial, si se fijan, es y por x, entonces me quedaría una x, más una función, la derivada de la función, bueno, lo voy a escribir de otro término, más la derivada de la función que yo no conozco con respecto de y. De aquí yo voy a obtener que x más 2y. Recuerden que esta parte de aquí es la función n que viene de la ecuación de hasta arriba. Esto es igual a x más dg en dy, que yo lo obtuve de la derivada de mi solución. Esta x con esta x se eliminan, y fíjense que esta derivada es ordinaria, ya que la función g solamente depende de y entonces tengo una ecuación diferencial ordinaria de primer orden, y siempre les tiene que quedar de variables separables, siempre. De aquí yo puedo obtener que la diferencial de g es igual a 2 veces diferencial de y entre y
y vamos a integrar de un lado, integrar del otro lado, por lo tanto g es igual a 2 veces el logaritmo natural de y más, y ahora sí, una constante de integración. Con esto podríamos ir a obtener la solución, que era igual a y por x más la función de g, que es logaritmo natural de y. Y esto que habíamos quedado que la solución era igual a una constante. Y esto es la solución al problema.